Ok, gracias al Señor le damos por esta oportunidad, ¿verdad? Estamos complicados con el audio, yo venía corriendo todo el día contra el tránsito, pero veníamos reprendiendo, ¿verdad?, al enemigo. El tema que nos convoca, ¿verdad?, nos invitó la pastora María Fernanda a hablar de lo que es Pesa, ¿verdad? Ella ya nos habló en una reunión de Purim, así que vamos a hablar de Pesa, que son fiestas muy importantes que están de la mano, ¿verdad? Le vamos a dar gracias al Señor. Y la verdad es que se habla tantas cosas sobre Pesach, que es la Pascua. Este año ya está a las puertas iniciando, ¿verdad? Que estamos a las puertas, ellos están en ese lado del mundo, están en las puertas del equinoccio de primavera, así que por eso que se celebra la Pascua en ese tiempo. Eh, lo más importante, más que los preceptos que se cumplen en este tiempo, que son muy importantes, ¿verdad? Que lavan la vasija, que la santifican, que, que se come masá, el pan sin levadura, ¿verdad? Que son preceptos que son más tradición. Lo más importante es lo que es los símbolos, lo simbólico, lo que hay a través de ello. Eh, Sabemos que el masá se hace de harina y de agua y estos son los ingredientes para nosotros. La harina representa la humildad, el agua representa la sumisión, ¿cierto? Son los ingredientes de la fe para el hombre, de acuerdo a lo que el espíritu que hay en estos preceptos. Y que representan también para nosotros, los que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, la última cena que tuvo Él en este tiempo, que fue también, ¿verdad? Que Él también lo cumplió, hasta, dice consumado Él, cumplió hasta lo último que estaba escrito para su pueblo, y Él como redentor de este pueblo, ¿verdad? Para Moisés, lo más importante era en este diálogo que tiene con su pueblo, para este tiempo de Pesach, cuando les dice, esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Dice que Moisés tiene, lo más importante es que ellos guarden en la memoria este día, que se ha santificado este tiempo, esta fecha, que es una de las principales, una de las fiestas principales para el pueblo de Israel, es la Pascua espesa. Que no se les puede olvidar nunca que este es el tiempo en el que el Señor los sacó, los libró de Egipto. ¿Y qué significaba eso? De acuerdo a eso, en el capítulo 12, ¿cuántas veces en el versículo 24 hemos leído? Y cuando tu hijo te pregunte, ¿qué son estos rituales? Tú le dirás, esto es el sacrificio porque nuestro Dios nos sacó de Egipto. Pero fíjense que en los textos no es solamente una vez que lo dice. Fíjense que de los 613 preceptos que hay en el Pentateuco, 32 se refieren a que el Señor los sacó de Egipto, y los profetas lo siguen hablando. Isaías se lo recuerda y todos se lo vuelven a recordar, porque ya era un precepto el que nunca debían dejar para esta fecha de leer el Éxodo, lo importante que era salir de Egipto. Entonces, así es como hay un salmo en el que el Salmo 11 en el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, porque en uno de los preceptos importantes era los fundamentos que se le entregaron, los mandamientos que se le entregaron, y el mandamiento más importante que se les entregó, que Dios solo uno es, su Dios, porque ellos han sido librados de Egipto, han sido librados de todo lo que significaba eso, de la esclavitud, de la idolatría, de no tener identidad, de no ser un pueblo, de tener, volver al Padre, esta techubá de la que hemos hablado en algún momento, de volver al Padre porque son mi pueblo escogido, pero a ustedes no se les tiene que olvidar. Y en este momento estos son los primeros preceptos. Y ojo que es un precepto que se les entregó antes de entregárselo en el Sinaí. O sea, antes de salir de Egipto le entregó este precepto. No se les puede olvidar que en este día, en esta fecha, este será el primer mes para ustedes, les dice, del año. En ese momento él le entregó identidad,
les entregó un calendario propio, les entregó reglas y les entregó lo más importante también, que es una fecha. La primera fiesta del año será en este primer mes, en el mes de Nisan, Pesach. Que nunca se te olvide. Y fíjese que para ellos es tan importante que para ellos lo celebran 8 días, a contar de ahora, son 8 días en que celebran el Pesach, que sacan toda levadura de su casa, en que ya se los mencioné, limpian sus implementos, pero para nosotros hay cosas que son más profundas que ellos, que lo que ellos pueden ver, porque aquí en el Pesach se nos abre todo el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento y hasta este tiempo el Nuevo Testamento. ¿Por qué se los digo? Porque fíjense que en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 6, dice que debes instruir al niño en su camino. Y así es como también, como ellos le están preguntando siempre, ¿y por qué es que vamos a hacer esto? En Éxodo, en el capítulo 13, lo vuelve a preguntar, y hasta 3 veces lo preguntan, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué significan estos ritos? Es volver al Padre, no se les tiene que olvidar. Y llegó un momento en el que el pueblo, cuando ya no había quien les repitiera el precepto de Pesach, lo olvidaron, dejaron de celebrarlo. Y eso ya fue tremendo para el Creador, para Dios, porque Dios hasta se olvidó de ellos, dice la palabra. Dice que hasta el reinado de Josías recién se volvió a revelar el precepto. Cuando el corazón de Josías era un corazón conforme al de David, dice el texto, ¿verdad? Y dice que Josías tiene en su corazón reparar el templo y manda, ¿cierto? Uno de esos manda a dejar el dinero al templo y en ese templo que se estaba reparando se vuelve a encontrar una copia de este libro tan maravilloso que es donde se tenían, donde estaban escritos todos los preceptos y donde se tenía, estaban todas las formas de cómo se iba a hacer esto. Y ahí es donde él se vuelve al Padre, dice, vuelve a este Techúa, y dice que el Espíritu Santo el que eh, el que nos convence de pecado, y él dice, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado, ¿qué va a hacernos? ¿Qué vamos a hacer? Anda a preguntar a los sacerdotes todo eso. Entonces hay un hijo que vuelve al Padre a restablecer este tiempo maravilloso y vuelve el pueblo al Padre también, vuelve a nacer, como lo que podemos decir de lo que pasó con el pueblo de Israel, al ellos no, al salir de Egipto, ellos salen a nacer de nuevo. Y este pasar por el Mar Rojo, por esta estrechez, como dice el Salmo 4, que dice, me pasaste por estrechez, porque ellos pasan por esa estrechez de mar. Y como lo dice Pablo, dice, no quiere que se lo ve en 2 Corintios, dice, y no quiero que se les olvide que nosotros todos fuimos bautizados cuando pasamos el Mar Rojo. Fuimos renovados, fuimos hechos un pueblo nuevo, una nación nueva. Y como dice, yo los escogí a ustedes para que sea mi pueblo. Entonces, es tan tremendo. En aquel día a sus hijos, dice, y les dice que que hacen esto en motivo de lo que Jehová hizo conmigo, o con la nación, se entiende, cuando me sacó de Egipto. Qué tremendo, y lo vemos a través de todos los textos bíblicos en que ya lo mencioné, que a la nación se le olvidó lo que significaba ser un hijo de Dios, tener al único Dios. ¿Por qué? Porque hicieron idolatría nuevamente, se les olvidó que ellos tenían un único Dios, eran un pueblo monoteísta, eran un pueblo de un solo Dios. Entonces, y nos repite todo eso a lo largo de Deuteronomio también, cuando le dice que en el capítulo 7, en el versículo 9, dice que conoce pues que Jehová es tu Dios, se los vuelve a repetir, y que dice, y que Dios que es un Dios fiel, que guarda pactos, les dice, y que su misericordia a los que le aman, dice que guarda pactos a los que guardan, y hace misericordia a los que le aman, y
a los que guardan sus mandamientos, y les hace una promesa hasta 1000 generaciones. Anoten ese texto que es muy tremendo lo que les dice ahí, y sobre todas las cosas, más adelante habla el Deuteronomio, dice que cuáles son las promesas de las bendiciones de la obediencia, porque guardar el precepto ya era una obediencia. Entonces le dice ahí en las bendiciones, y les dice, por haber oído, por haberlo guardado, está hablando de su precepto, por haberlo puesto por obra, dice. ¡Qué tremendo! Y dice, Adonai guarda contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Dice, y este es el pacto, dice que te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, bendecirá el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Todas esas promesas le entregas si tú guardas mis preceptos. El primer precepto es este tiempo. Es la primera orden que les da, como les digo yo. Y lo podemos ver también cuando nos habla de las obras, cuando el Levítico, que es parte de esto que entregan el Sinaí, ¿cierto?, a Moisés, en el versículo 18 le vuelve a hablar de esto, dice que, porque tú has cumplido mis ordenanzas, mis estatutos, y los has puesto por obra. Se los vuelve a repetir. Entonces, y es más, y estamos hablando, pueden decir, esto es el Antiguo Testamento, sí, pero hasta en Apocalipsis lo menciona. Fíjense que en el capítulo 2 del versículo 26 dice, y el vencedor, al que guarde mis obras, hasta el fin le daré la autoridad sobre las naciones. Y sabemos que en Cristo, Él es el que ha guardado, Él es el que ha sido, y Él es el que ha puesto sobre las naciones, porque Él hasta el último momento cumplió con lo que se había puesto como precepto a la nación de Israel. Entonces, hay tanto que añadir, hay tanto que agregar para este. No se nos tiene que de olvidar que en el diseño original del Señor esta palabra está hecha para todos. Fíjese que hay un versículo, en el versículo 49 de Éxodo 12, donde dice que esta ley es la misma para todos. Lo dice así, dice, la misma ley es para todos. Y le da un montón de requisitos. Le dice si hay un extranjero dentro de ustedes, si él quiere participar de esto, él va a tener que ser circuncidado, ¿cierto? Nosotros en Cristo somos todos circuncidados. Pero también desde el principio en Éxodo dice que estamos todos incluidos. El que quiera agregarse, el que quiera añadirse, pero bajo esta condición, ¿verdad? Ser circuncidado. Y está claramente, entendemos que lo que estamos circuncidando es nuestro corazón en Cristo, ¿verdad? Para volver. Pero es en este tiempo, este es un tiempo valioso, hermoso, y a mí me hacía mucho sentido hace unos días atrás, un hermano predicaba sobre esto, sobre el Salmo 11, pero a mí lo que me quedó rebotando así, diciendo, pero ¿qué es lo que está diciendo? Dice que aunque fueran destruidos los fundamentos, sabemos, entendemos que los fundamentos son eso, lo que les entregaron, los preceptos, toda la palabra que se entregó que le entregó al pueblo a la nación, una vez para poderlos sacar, y una vez que fueron sacados y fueron llevados a esta tierra esta tierra que se les prometía, en la que fluía leche y miel, pero para que pudieran llegar a esto tenía que cumplir con todos estos requisitos. Estatuto perpetuo, dice. El Éxodo 12:24 dice que de guardaréis esto como un estatuto perpetuo, tú, tu hijo, dice. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis estos ritos. Y que, bueno, hemos compartido con nuestra querida pastora María Fernanda cuán importante es esto, que podamos rescatarlos, mantenerlos, porque en ellos hay promesa. En ellos hay una promesa que es, como dice, para 1000 generaciones, dice el texto. Y nosotros estamos incluidos en esas 1000 generaciones, ¿verdad, amado? Podemos ver que Dios
le habla cuando dice, y cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué tienes que guardar? ¿Por qué es tan importante lo que le dice? ¿Por qué le está hablando? Cuando tu hijo te preguntare, le dice, ¿por qué guardas estos ritos? Mira lo que le está diciendo, podemos prestar atención a lo que dice. Él está hablando del futuro. Él está hablando si te preguntare, cuando tu hijo te preguntare. Amén. No, le está diciendo, entonces tenemos la claridad que él ya sabe lo que va a pasar. Él sabe que va a haber una generación que se va a extraviar en el desierto. Pero sobre eso él igual dejó personas, o sea, sobrevivieron los que iban a mantener este precepto y van a seguir declarándolo en el tiempo. Y dice, porque nosotros leemos en la palabra que la palabra es una, que nos va a pasar, ¿cierto? Y aunque en ese tiempo la tradición era oral y se traspasaba de modo oral, era tan importante, tú le tienes que contar y decir y leer, como les contaba yo ahí en el versículo, ¿verdad? Tenía Jehová tenía sabía lo que iba a acontecer, ¿verdad? Y sabía que iba a haber una rebelión, no solo una, varios de ustedes, y los comisionó. Amén. Qué tremendo darse cuenta de eso, ¿ah? Cómo se nos abre la palabra y nos dice cómo en ese tiempo, en aquel tiempo y en este tiempo, para Dios es un solo tiempo. Lo dijo él en ese tiempo y lo dice ahora. Fíjese que él hace esta promesa en Deuteronomio 4:37, dice, por cuanto él envió a tus padres, dice, y los escogió a ellos y también los escogió a ustedes como descendencia. Si lo buscan, lo dice. Deuteronomio 4:37 dice, por cuanto, cierto, él amó a sus padres y escogió a su descendencia. Y entendemos que la descendencia en este tiempo somos todos, ¿verdad? Nos escogió a ellos y a nosotros también. Y pese a todos los pecados del pueblo, les sigue amando. En tiempos de la deportación también hace hablar a Isaías y les hace volver a recordar esto. Isaías 43 del capítulo 1 al 7, ahora dice Jehová, dice, ahora así dice Jehová, tu creador tuyo, dice, oh Jacob, oh formador tuyo, le dice, oh Israel, dice, no temas porque yo te redimí y te puse nombre y mío eres tú. Y a mí me causa tanto tremendo esta palabra de decir que yo te he creado y yo te he formado, como lo dice Isaías 43, porque está haciendo una referencia a Génesis, cuando dice que él fue el que creó y él fue el que formó. Amén. Entonces, nos damos cuenta que en nuestro Padre, en su infinita misericordia, a lo largo del tiempo, pese a la ingratitud, ¿cierto?, de su pueblo, pueden buscar y leerlo bien en Isaías 43, porque ahí hace referencia a muchas cosas que son para este tiempo también, sobre la ingratitud de su pueblo y cómo él les vuelve a recordar y les dice, los saqué, yo los saqué de Egipto, dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, se los vuelve a recordar. Y les dice, dice, y yo, Jehová, Dios tuyo, los saqué de Egipto, he dado porque los escogí a ustedes, dado por rescate de naciones, para rescatarlos a ustedes. Así dice. Dice que porque, dice, pagué hombres por ustedes, pagué pueblos, naciones por ustedes. Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo.
Del oriente traeré tus generaciones y de occidente te recogeré. Diré al norte de acá y de al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Amén. Gracias, Señor, por eso. De los confines de la tierra nos llevas a tu presencia. Y todos los llamados de mi nombre para gloria de mía, los he creado, los formé y los hice. Qué tremendo lo que les dice Isaías. Imagínate todo lo que pasó. Y hasta ese momento todavía tenía que haber uno en la tierra recordándole, yo lo redimí. Yo soy tu Dios. Amén. Y hasta en este momento nos dice, yo lo saqué de Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es nuestro Egipto? Van a volver a nacer, como le dice, ¿cierto? A este varón que se acerca a Jesucristo, decirle, y es imposible que volvamos al vientre de nuestra madre para volver a nacer de nuevo. Sí podemos volver a nacer de nuevo, porque en Cristo lo volvemos a hacer, ¿verdad? Pero no se nos tiene que olvidar que es un estatuto perpetuo, es un estatuto que no se nos tiene que olvidar, y es por eso que es tan necesario que luego de este proceso de Pesaj, de Pascua, en la redención, yo los redimí, dice. ¿Quién nos redimió? Jesucristo nos redimió. ¿En qué tiempo? En tiempo de Pascua, tiempo de Pesaj. Para nosotros también es un tiempo renovado. Cada Pesaj es un tiempo renovado, porque sabemos que Jesucristo no está en la cruz. Él resucitó para nosotros, pero Él fue quien nos redimió. Y Él es el que nos dice, así como dice Isaías, de Dios, yo soy tu Dios. No tengas más dioses, no haya más idolatría. Yo te estoy sacando de Egipto, no vuelvas atrás, no mires atrás, ven acá. Y es necesario también que Pablo, como se los comentaba al principio, él en 1 Corintios, ¿verdad? En el capítulo 10, a contar del primer versículo, le dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, cuya roca era Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestra vida, en nuestros corazones, en todo este tiempo que vivimos, no es necesario que nos estén recordando, pero sabe que hay un texto tan tremendo que las personas, uno dice, no, eso no se me va a olvidar, pero resulta que sí, sí se les olvida. Fíjense que hay un texto en Jueces, en el libro de Jueces, en el que nos habla de Gedeón. Habla de que, dice, Dios permitió y le mandaba todas estas situaciones, le mandaba a estos hombres como langosta, así como decían cuando nos mandaron a ver, reconocer la tierra nueva. Dice que ellos venían como langostas, venían a Israel, venían los de Madián, y venían naciones a invadirlos y a comer todo lo que consumía, y Israel estaba en la miseria. Estaba Gedeón limpiando este trigo que estaba escondido, y le dice, y se le aparece el ángel de Jehová. Y le dice, yo estoy contigo. Y le dice, Dios está conmigo. Pero eso no es lo que nos decían nuestros padres. Nuestros padres nos decían que Dios nos sacó de Egipto. Pero no nos decían, Dios está contigo siempre. ¿Cierto? Y se los dice ahí en el texto. Y dice, y en el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío Jehová, tú estás con nosotros, pero si estás con nosotros, ¿por qué pasan todas estas cosas malas? ¿Por qué nos pasa todo esto? Si estás con nosotros.
Y él le dice, yo sigo con ustedes, yo estoy en ustedes, porque ustedes son mi pueblo, ¿cierto? Y le dice, pero yo te voy a dar una misión a ti, ¿cierto? Y ahí le dice, dice que Gedeón se está tan sorprendido, dice, yo estoy hablando con Jehová, estoy hablando cara a cara con él. Dije, Señor, yo te ruego, no te vayas de aquí, porque él se acordó que tenía que presentar una ofrenda, como la que había hecho Abraham cuando vinieron estos a darle. Dice que él corrió, estaba así, recién circuncidado, y corrió a prepararle vianda y prepararle la cena, todo. Y Gedeón tiene que haber tenido ese entendimiento y en algún momento prendió esa luz, su espíritu, y le dice, yo te pido que por favor no te vayas, deja que yo prepare una ofrenda para ti. Está bien, le dice, ve y hazla. Lo mismo, el mismo relato que está en Abraham está ahí. Le dice, ve y hazla. Y ahí a contar del versículo 19 dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levaduras. Eso significa que estaba en este tiempo, ¿cierto? Tiempo de Pesaj, para el entendido, ¿verdad? Como no nos cuesta comprender lo que quiere decir. Dice, preparó panes sin levadura y de un efa de harina, dice, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina, dice. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña. Mira qué interesante, ¿eh? Sobre la peña. Sabremos de qué peña nos está hablando, ¿verdad? Y ponlos sobre la peña, le dice. Y dice, y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Mira cómo encendió el espíritu, encendió una ofrenda. Aleluya, es como la de Elías cuando dice enfrentó y cayó un rayo y se encendió todo, ¿cierto? Porque tiene que haber un varón, tiene que haber una sierva, un siervo que enciende ese fuego en el altar. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces le dice, y subió fuego de la peña, y el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y sabemos que esa es la ofrenda que dice el Levítico, que sube como un perfume agradable, ¿cierto? Amén. Y dice, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que te he visto, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Dice, pero Jehová le dijo, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llevamos a ir removiendo las escrituras, dice que las podemos seguir eh, mientras más busquemos, más vamos a encontrar y más nos va a hablar el Espíritu de esas cosas. A mí, fíjese que me hizo despertar en tantas cosas, eh, porque decía que qué tan importante dentro de todos los preceptos de PESA que se, present, se enseñaron o había que transmitir a través de las generaciones, también era todo lo que se escribía en el Pentateuco, que es Levítico, y que nos hablaba de cómo había que presentar las ofrendas o cómo había que hacer incienso para poder bloquear las cosas malas que había hecho el pueblo, ¿cierto? Cuando se había levantado, cuando había tanta cosa que el pueblo no pudo comprender cuando hubieron rebeliones, ¿verdad? La rebelión de Coré trajo mucha muerte y había que comprender tantas cosas y cómo las iban a resolver cuando tuvieran que enfrentarse para resolver esas rebeliones si no conocían, no entendían lo que había que hacer. Porque ahí en el texto donde eh, cuando viene la rebelión de Corea y dice, Moisés, Aarón subo al tiro lo que tenía que hacer, Moisés le dice, Aarón, levanta, toma los inciensos, ve, ponte en medio de los, va, lleva incienso, levanta incienso, quema incienso para que se queme, para cubrir el pecado de la nación. Y había que hacerlo, ¿verdad? Y es tremendo, entonces sabemos que ahora ya no hay holocaustos, ya no hay incienso, pero sí nosotros como hijos
de Dios tenemos que estar presentando ofrenda, presentando nosotros como una ofrenda viva, ¿cierto? Como dice la palabra, y debemos estar siempre presentándonos como un incienso, con un incienso, ser ese incienso perfumado para que lleguemos como en esencia a nuestro espíritu, todo lo que podamos hacer, como dice, como sacrificio vivo. Que ese incienso que nosotros, que podamos ser ese incienso que llegue a la presencia del Señor y que pueda ser ese aroma agradable, un aroma grato, que además de ser un holocausto encendido, seamos un incienso encendido, querida pastora. Es lo que el Señor me habló de muchas cosas para este tiempo de pesa, pero creo que lo más importante es eso, entender que nosotros hemos sido sacados de Egipto para eso, para ser un incienso. Hemos sido renacidos, ¿cierto? Pues nosotros hemos sido, como dice Juan Bautista, yo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos hace encendernos y hace que sintamos este calor, este fuego cuando hablamos de la palabra y cuando hablamos de todos estos ritos de los que nos habla, ¿cierto? Partiendo por el año de Nisan, el mes de Nisan que estamos ahora en abril. Para mí es muy importante este tiempo porque el Señor escogió esta fecha, este mes, para darme vida. No solamente una vida espiritual, sino que mi vida de nacimiento es a los 9 días de Nisan. Así que yo le doy gracias al Señor porque siento que Él quiere conectarme mucho con esta fecha y con todo lo que significa Pesaj. Así que el Señor nos ayude, queridos, a que podamos ser ese incienso encendido. Y ahora no necesitamos que haya un sacerdote porque sumo sacerdote hay uno allá en el cielo y nosotros somos los inciensos que enciende ese sumo sacerdote a través de su palabra y a través de ese ruaj que trae sobre nosotros, ¿verdad, mi amada pastora?